noticias, todas las voces. Hoy es el martes 25 de febrero, le tenemos todas las noticias y todas las voces. Segundo auto de formal prisión contra el Chapo Guzmán. Sin embargo, el capo de todos los capos libra un auto de formal prisión por narcotráfico, tal y como usted lo escucha. Le dan 2 autos de formal prisión por delitos contra la salud, por delincuencia organizada, pero le niegan el auto de formal prisión por narcotráfico. 3 pruebas confirmaron la identidad del capo. Juan Antonio Jiménez, estamos en línea contigo. Adelante, por favor. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. Este martes, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera recibió por parte de jueces federales 2 autos de formal prisión y un auto de libertad. En el primer caso, por el delito de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud, el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales dictó la formal prisión contra el Chapo Guzmán. En la causa penal 65 del 2011, instruida en contra del líder del Cártel del Pacífico, se informó que en punto de las 13:30 horas de este martes se le inició proceso penal, por lo que también se le notificó que cuenta con un término de 3 días hábiles que la ley le concede para apelar esta resolución en caso de inconformidad. En tanto, el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México informó que a las 14:30 horas, dentro de la causa penal 50 del año 2009, dictó el auto de formal prisión en contra de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera como probable responsable en la comisión del delito de delincuencia organizada. Sin embargo, se le dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de la ley, al no demostrarse su probable responsabilidad penal en el delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en la hipótesis de venta de clorhidrato de cocaína. Estos son los 2 primeros autos de formal prisión que se le dictan a quien fuera el líder del Cártel del Pacífico. Cabe señalar que aún falta por resolver su situación jurídica en 4 órdenes de aprehensión y 2 órdenes de reaprehensión que están aún pendientes. Por otra parte, Pepe, a través de estudios genéticos de identificación de rasgos fisonómicos y huellas decadactilares, la Procuraduría General de la República confirmó que la persona que fue detenida el sábado pasado en Sinaloa sí es Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. En conferencia de prensa, la dependencia federal afirmó que trabajos científicos realizados por la Coordinación General de Servicios Periciales confirmaron la plena identidad del detenido el fin de semana pasado en un hotel de Mazatlán. Precisaron que tras realizar estos 3 estudios, los resultados fueron positivos a la identidad de la persona mencionada. Explicaron que en genética se realizó un raspado bucal con el método de extracción de ADN, la obtención del perfil genético y la confronta correspondiente. En materia de identificación fisonómica, se realizaron pruebas de precisamente antropométricas, comparativas de medidas y de análisis para comparar los rasgos faciales con imágenes fotográficas que tenían en su poder, resultando positiva la correspondencia dimensional, cromática y morfológica. En tanto, en materia de dactiloscopía forense, se revisaron las huellas de los 10 dedos de las manos con las que se tenían registradas y el resultado también fue positivo. Tomás Herón de Lucio, director en jefe de la Agencia Central de Investigación Criminal de la PGR, detalló. De las especialidades científicas y técnicas en materia de genética, identificación fisonómica y dactiloscopía forense practicadas por la Coordinación General de Servicios Periciales, se concluye que es positiva la identidad de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Esta información ha sido puesta a disposición del Ministerio Público General, adscrito a la Subprocuraduría especializada en investigación en delincuencia organizada, CEIDO. Por su parte, la coordinadora de servicios periciales de la PGR, Sara Mónica Medina Alegría, refirió que la extracción de ADN que se practicó a Guzmán Loera fue comparada con algunos familiares cercanos, además de que las pruebas fisonómicas también resultaron positivas al compararlas con algunas fotografías, pues no hubo variación, aunque hubiera habido cirugías, y precisó que no existe ninguna duda en cuanto a la identidad de Joaquín El Chapo Guzmán. Por último, Pepe, también te informo que el Juzgado Octavo de Distrito en materia de amparo del primer circuito concedió la suspensión
suspensión provisional a Joaquín El Chapo Guzmán contra una eventual orden de extradición, luego de que la defensa del líder del Cártel del Pacífico ratificara el juicio de garantías que promovieron. Como se recordará, este lunes los representantes legales del probable responsable interpusieron un juicio de amparo contra una posible orden de extradición en su contra, luego de que autoridades de los Estados Unidos anunciaran que iban a solicitar que se entregara para que sea juzgado en el vecino país del norte. El recurso se presentó ante dicho juzgado federal, donde ya fue ratificado por el abogado del Chapo Guzmán, Óscar Quirarte. El juzgado concedió la suspensión provisional de amparo, por lo que en los próximos días solicitará tanto a la Procuraduría General de la República como a la Secretaría de Relaciones Exteriores los informes justificados para determinar si existe una orden de detención con fines de extradición formalizada por el gobierno norteamericano. Cabe señalar que en caso de que no exista hasta este momento una solicitud de extradición de manera formal, automáticamente este amparo quedaría sobreseído. Pepe, el reporte que te tengo. Es decir, si Estados Unidos no realiza una solicitud formal, lo acabas de decir con precisión, entonces el amparo, la suspensión, no tendría efectos. Así es, si en estos momentos no hay una solicitud por parte del gobierno norteamericano para que sea trasladado y sea juzgado el Chapo Guzmán en los Estados Unidos, automáticamente quedaría sobreseído, no pasaría absolutamente nada. Pero esto no quiere decir, Pepe, de que el gobierno norteamericano en unos 15 días más pueda solicitar esta extradición. Muy bien, Juan Antonio Jiménez. Entonces, resumiendo, porque fueron varias notas en tu entrega, en tu colaboración de este momento. Desde luego, está plenamente identificado Joaquín Guzmán Loera, alias El Rápido, alias El Chapo Guzmán, de acuerdo con estudios científicos, pruebas antropométricas, etcétera. Está plenamente identificado, sí es él. Es determinación, pues, de las autoridades de la Procuraduría General de la República, a partir de la serie de exámenes, de estudios que se le llevaron a cabo, que se realizaron, cuando el Chapo llegó procedente de Mazatlán, Sinaloa, a bordo de un avión oficial, al hangar de la Secretaría de Marina Armada de México, para luego ser trasladado desde ahí en helicóptero de la Policía Federal, escoltado por helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Marina Armada de México, hasta el penal de alta seguridad del Altiplano. Y en la parte judicial, después de las primeras declaraciones que ha rendido el capo el domingo ante el juez de la causa, se determina que está sujeto a 2 autos de formal prisión y libró el auto de formal prisión por el delito de contra la salud en la modalidad de posesión para fines de comercio. Eso la libró, pero los delitos por delincuencia organizada con propósito de narcotráfico, esos no los libró, y hay en este momento en su expediente ya 2 autos de formal prisión que data de acusaciones de denuncias penales radicadas el año 2009. Esto no quiere decir directamente, Pepe, que el Chapo Guzmán haya ganado un buen round en esta batalla que ahora enfrenta. El auto de libertad que obtuvo por este delito contra la salud no quiere decir que pueda ya salir bajo de ninguna circunstancia. Es importante señalar que estos 2 autos de formal prisión que se le han dictado en el transcurso de 1 hora de diferencia, con ello tiene para estar precisamente en la cárcel. También hay que recordar que tendrá que compurgar la pena por la cual él estaba siendo juzgado y que salió de Puente Grande, pero ahora tiene que cumplir con esa condena que queda pendiente. Aún faltan por lo menos 6 órdenes más de aprehensión que tiene él que ser valorado por parte de los diferentes jueces, y que en los próximos días también se estará llevando a cabo, y muy probablemente se den más autos de formal prisión en contra del Chapo Guzmán, lo cual parece imposible que pueda obtener algún tipo de beneficio para salir en libertad. Eso queda descartado, no existe, Pepe. Él va a continuar en la prisión. Y por otra parte, Pepe, también otro comentario: todo esto se da a raíz de la captura que se dio este fin de semana del Chapo Guzmán a través de las redes sociales, que hay que recordar que no está regulado. Había muchas especulaciones de que si se trataba o no se trataba, que si la oreja parecía o no parecía la del Chapo Guzmán, que si la estatura. De esta manera, el día de hoy, el mensaje que nos está dando la Procuraduría General de la República es que de manera científica se trata de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, quien está en estos momentos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, y de esta manera, bueno, pues esperan despejar este tipo de dudas, Pepe. Pues te agradezco la información, desde luego, Juan Antonio Jiménez, y estaremos en contacto. Quedamos atentos y pendientes.
Gracias, Pepe, muy buenas tardes. Que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Esta tarde, en el noticiario de Grupo Fórmula, que conduce Joaquín López Dóriga, que dirige Joaquín, entrevistó al Procurador General de la República, el licenciado Jesús Murillo Caram. Él explica a toda la audiencia claramente cómo se dieron los pasos científicos, antropométricos, en fin, para determinar la plena identificación de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Esto fue lo que dijo el Procurador General de la República a mi compañero Joaquín López Dóriga. ¿Es efectivamente Joaquín Guzmán Loera? Mira, tiene las mismas huellas digitales que Joaquín Guzmán Loera y los registros. Tiene el mismo ADN que su hijo. Y tiene las orejas que tienen todas las fotografías anteriores y los rasgos faciales confirmados por peritos especializados que estuvieron 2 horas trabajando en eso. O sea que si con eso quedara duda, yo no soy yo. No. Bueno, pero a ver, ¿en un momento tuvieron la duda o tuvieron la precaución? No, precaución. Sí, no, a ver, sí. Era un asunto demasiado importante como para de alguien que viene llegando de kilómetros decir es sin haberlo visto y sin haber hecho los peritajes que hicimos. ¿A qué horas realizaron los peritajes? ¿Los hizo la Marina allí? ¿Los hicieron en el viaje? Los hizo los servicios periciales de la Procuraduría, independientemente de que ya se habían tomado algunas medidas que no son tan contundentes como las que pudieron hacer los peritos de aquí. Y repito, se hizo la de ADN, se hizo la de huellas digitales y se hizo la de la fase de la cara. La determinación de, hay cosas que no cambian, como la oreja, y está, ahí tengo todo el documento completo y puede ser público, no tiene problema. Bueno, si tienen el ADN confirmado, con ese sobran todas las demás pruebas, ¿no? Sí, y las huellas digitales también son contundentes. Bueno, las huellas digitales. Ahora, ¿estas pruebas se las hicieron ahí en el espacio del hangar de Marina? Sí, por eso nos tardamos tanto en la conferencia de prensa. Bien, ¿por qué habló el Procurador General de la República? ¿Hubo dudas o reclamos de por qué no lo hizo el secretario de Gobernación? Él se lo preguntaba ayer a él aquí. Mira, la razón yo creo que es simple. En ese momento, y además por tratarse de un sentenciado, le compete a la Procuraduría de la República. Fuimos muy cuidadosos de todo lo que es la cuestión legal y el proceso para evitar que esto sirviera de pretexto para otra cosa. Señor Procurador Murillo Caram, ¿cuál fue el rol de la DEA en esta operación? Porque en Estados Unidos hablaron de una operación conjunta. Mira, sí nos auxiliaron, y no sé exactamente si fue la DEA porque tenía la comunicación directa con Marina. Nosotros aportamos todo lo que era la inteligencia al país, la propia Procuraduría, desde el operativo anterior ya estábamos en ello, pero en aspectos de orden que tienen que ver con lo que sucedía en el territorio de los Estados Unidos y con aspectos de orden tecnológico, de geolocalización, en razón de que estamos hablando de muy cerca del norte, en donde es mucho más sencillo mover un aparato que el nuestro. Me decía el secretario Osorio Chong aquí que efectivamente que no participó ningún agente de ninguna agencia del gobierno de Estados Unidos en el operativo. Ninguno. Sí, no, absolutamente, pero totalmente no. El operativo de lunes, ¿qué tan cerca y qué tan lejos estuvieron de detener en esta casa de Culiacán a Guzmán Loera? Pues bueno, yo te diría que a minutos. Es decir, nos topamos con primero una puerta, luego otra con acero y luego además con un túnel. Es decir, los minutos que hayan sido, pues se convirtieron en la diferencia. Ahora se habla en Estados Unidos, bueno, tiene procesos pendientes en 7 cortes federales en 7 estados de la Unión Americana, y se habla, incluso el vocero de la Casa Blanca ayer hablaba de que están considerando la posibilidad de pedir la extradición. Aquí son 2 cosas. En caso de que la pidan, ¿el gobierno de México va a dar la extradición? No, Joaquín, es algo que tenemos que platicar. Quiero decirte que hoy hablé con el procurador de los Estados Unidos, me planteó la posibilidad, creí que era un asunto que teníamos que revisar y actuar en función de lo que fuera más conveniente, no solo para México, incluso también para ellos. Eso lo estamos analizando y estamos viendo las posibilidades no solo jurídicas, sino las de conveniencia, de información, inteligencia y todo lo que tiene que ver. Esta detención es el principio de una actuación mucho más fuerte para evitar que se mantenga la organización. En consecuencia es muy anticipado dar una opinión ahorita. Yo te diría que por lo menos pronto no creo que se dé. Bueno, esto es parte de lo que dijo esta tarde el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, a Joaquín López Dóriga, aquí en Grupo Fórmula.
Esto confirma, obviamente, lo que dijo ayer Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, cuando tuvimos también una conversación con él, y nos decía que Joaquín Guzmán Loera se va a quedar en México totalmente aislado en la prisión del Altiplano, sin acceso a espacios comunes siquiera, mucho menos con contacto de alguna clase con otros internos allá en Almoloya, en el Estado de México, por lo menos hasta que suelte la sopa. La autoridad se están parando a su modo, igual que el capo lo hizo para evitar la extradición, le fue concedida ayer una suspensión y por lo tanto el capo no podría en este momento ser extraditado en caso de que existiera una solicitud formal por parte del gobierno de Estados Unidos. Entraría en acción este amparo, de lo contrario este amparo interpuesto por su hermana sería inútil. El secretario de Gobernación, cuando conversó con usted y con nosotros ayer en este espacio de Grupo Fórmula, nos dijo que se rechaza la posibilidad de extraditar al capo de capos en el corto plazo. Antes le van a taladrar el cerebro, a exprimirle la última gota de información. Bueno, esa es una lectura que yo en lo personal estoy dando, pero nos dijo textual el secretario ayer. El tema de inseguridad. Escuche usted. Los índices delictivos y con eso devolver la tranquilidad a todos los mexicanos. Pues muchas gracias, secretario. Bueno, es que es una parte final en donde estábamos ubicando la entrevista de ayer, mi querido Carlos Alberto Pérez. Vamos a localizar la parte donde dice que es una decisión del gobierno, que dice nuestras instituciones tienen mucho que trabajar con él, así dijo, trabajar con él. Requerimos mucha información para evitar la reorganización del Cártel del Pacífico. Hoy por hoy te puedo decir que se quedará en nuestro país, luego ya después lo pensaremos. Así nos lo decía el secretario de Gobernación, cabeza del Gabinete de Seguridad Nacional. Y bueno, sobre el tema de la lentitud con la que se dio a conocer la información o confirmación de la nota que se difundió en los Estados Unidos por ahí de las 10 de la mañana del sábado, nos decía el secretario de Gobernación que en México las cosas se dieron de otra manera, porque primero tenía el gobierno que estar absoluta y plenamente seguro de la identidad del detenido en Mazatlán horas antes, en horas de la mañana, por elementos de la Marina Armada de México. Y después de hacerle los exámenes de los cuales ya habló hace unos minutos el propio procurador Jesús Murillo Caram, y esta mañana lo hicieron las autoridades de la propia PGR, después de tener todos los elementos en la mano, fue entonces que el presidente de la República confirmó oficialmente la captura del Chapo Guzmán vía Twitter. No quiso hacerlo hasta que no estuviera en el hangar de la Marina, se le realizaran todos los estudios y hubiera plena y absoluta certeza respecto a la identidad del detenido. Nos decía ayer Murillo Caram que el presidente de la República desde las 9 de la mañana con 15 minutos ya tenía la noticia que le comunicaron los elementos de la Marina Armada de México a través del secretario de esta dependencia militar. Ya sabía a las 9:15 lo que había ocurrido, había lo más aproximado a la certeza respecto a la detención. Sin embargo, no quisieron hacer público oficialmente absolutamente nada para respetar las reglas del debido proceso en cada una de sus partes, dada la envergadura, la importancia del sujeto capturado. Esa misma mañana, a las 6 de la mañana con 30, quizá con 40 minutos, cuando elementos de la Marina Armada de México llegan hasta el edificio de los condominios Miramar, sobre este bulevar principal, este malecón principal del puerto de Mazatlán, Sinaloa, llegan al edificio, a un departamento, al departamento 401, que fíjese, había sido alquilado por el Chapo Guzmán la víspera. El Chapo Guzmán venía huyendo desde Culiacán, sabía que le seguían muy de cerca las huellas, los pasos. Él logró huir de Culiacán, logró también que su gente lo trasladara a Mazatlán, Sinaloa, y llegó al departamento, alquiló ese departamento, no tenía ninguna instalación extraordinaria ni cosa por el estilo. Es un departamento, digamos, de la clase media, modesto, sin mayores lujos, y llegó a este departamento llegó, ¿sabe cómo llegó? Llegó en una silla de ruedas. Por eso encontraron dentro del departamento una silla de ruedas, porque llegó, digamos, haciéndose parecer como una especie de abuelito o de gente de mayor edad, incapaz de caminar por pie propio por si algún vecino lo veía. Llegaron a los sótanos del edificio, de ahí en el elevador subió en la silla de ruedas hasta el departamento donde fue localizado.
qué pasaba en ese momento cuando fue localizado. El Chapo estaba durmiendo con su mujer, Emma Coronel. El Chapo estaba visitando a su mujer y a las dos niñas de 3 años que tuvo con ella en Los Ángeles, California. Ahí los dio a luz. Él estaba con Emma Coronel, con sus 2 niñas gemelas de 3 años de edad, cuando llegan las autoridades de la Secretaría de Marina Armada de México, los elementos del Comando de Marina, y bueno, entran. La primera persona que los enfrenta es justamente la mujer, quien les dice: ¿qué quieren? Deténganse, no me toquen, soy mujer. Y atrás, en una puerta, estaba el Chapo, rumbo a un baño, intentando, pues si no evadirse, o cuando menos en ese momento esconderse. Las autoridades se dieron cuenta de que ahí se encontraba, los soldados le hicieron un llamado, él asomó primero las manos para mostrar que no estaba armado, después lo amenazaron, le dijeron que si no salía disparaban, y el Chapo dijo: está bien, ahí muere, salió y se entregó. Si usted lo vio desnudo cuando lo capturan, desnudo de la cintura para arriba, es porque el Chapo y su mujer estaban en la casa, estaban en la intimidad en esas horas, en ese momento. La mujer y él ambos estaban desnudos en el momento de la captura. Los soldados, los marinos, le ponen los pantalones y lo empujan y lo sacan, por eso sale con medio cuerpo desnudo el Chapo en las primeras fotografías. No hay absolutamente ninguna fotografía de la señora Emma Coronel, ni mucho menos de las niñas. Ayer nos decía en este espacio informativo el propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que la señora, bueno, fue detenida momentáneamente. Sin embargo, no fue trasladada a la Ciudad de México, mucho menos las niñas, y ambos, la señora y las niñas, fueron más tarde dejados en libertad, cuando ya toda la historia, la demás historia, usted la conoce. Pero un departamento que el Chapo había rentado por 40,000 pesos por 2 meses, allí en Mazatlán, Sinaloa. La pregunta es: ¿por qué el Chapo Guzmán fue a dar ahí, a este lugar? Bueno, ha trascendido, según algunas autoridades, algunos miembros de la Marina, que el Chapo probablemente antes de irse al monte, antes de tirarse para el monte nuevamente para esconderse y librar la persecución que ya le pisaba los talones, quiso ver a su familia. Es a lo que se refiere Vicente Fox Quesada cuando ayer habló con usted y con nosotros aquí en ese espacio, al decir que aflojó el cuerpo porque algo sucedió. Bueno, eso es la explicación que se comienza a dar respecto a este hombre, este capo todopoderoso, el narco más buscado en todo el planeta, lo dijo el propio secretario de Gobernación ayer. Bueno, pues esto fue lo que pasó. Él, antes de irse para nuevamente a esconderse, a perderse en el monte, quiso ver a su familia, a su mujer y a sus 2 niñas, y ahí fue donde lo capturaron al día siguiente de haber rentado este departamento en el malecón principal de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Seguiremos informando, si me permite, después de una breve pausa. Todas las noticias, todas las voces. Vamos a entrar en comunicación en cualquier momento con Eduardo Sánchez. Ya está en la línea telefónica Eduardo Sánchez, el vocero presidencial, a quien le agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de poder escucharlo. Eduardo, licenciado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Al contrario, Pepe, muy bien, muchas gracias. El agradecido soy yo de tener la oportunidad de conversar contigo y con tu auditorio. Al contrario, hay varias preguntas, pero si me permites, me gustaría empezar por una que está sonando, retumbando, sobre todo en las redes sociales y en algunos medios, no sé, entre comillas, qué tan confiables, en el sentido de que Phil Jordan, el que fue director de la DEA en la ciudad de El Paso, Texas, hizo declaraciones a raíz de la captura del Chapo Guzmán, señalando que el Chapo Guzmán había financiado la campaña o parte de la campaña política de Enrique Peña Nieto, señalando que el presidente de la República está ahí con dinero sucio, con dinero narco, y que eso explica por qué no lo habían detenido. ¿Qué responde Presidencia de la República a estos señalamientos tan directos? Sí, Pepe, que estamos habiendo conocido esta declaración irresponsable, desde luego la rechazamos de manera contundente y desconozco cuáles sean las razones por las que esta persona haya hecho semejante declaración cuando él mismo reconoce que no tiene un sustento para poder sostener sus palabras. De manera que, insisto, desconozco cuál sea la intencionalidad de esta persona para hacer esta declaración, pero es
es un auténtico disparate, Pepe. Lo rechazamos de manera contundente. Otra presión fuerte, Eduardo, ha sido la nota que publicó el periódico The New York Times, señalando que agentes de la DEA, de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, habrían participado en la captura. Ayer hablábamos con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y él negó rotundamente la presencia de alguien más allá de las fuerzas de la Marina Armada de México. Ya este es un desmentido para el New York Times, lo cual no es frecuente, ¿eh? Bueno, pero esa es la realidad y nosotros tenemos que ajustarnos a la realidad. Mira, Pepe, nosotros tenemos un acuerdo de colaboración con los Estados Unidos, un acuerdo marco, en el que, como lo tenemos también con otros países de la región, que consiste en poder tener apoyo en plataformas tecnológicas, intercambio de información, porque efectivamente la delincuencia hoy pues es allende las fronteras. Hay organizaciones que operan en uno o dos países, otras que operan en todo el continente y otras que tienen extensiones en otras partes del mundo. Ante ello, los gobiernos recurren a este tipo de acuerdos con el propósito de poder compartir información, tener apoyo tecnológico, y algunos países, otros como México no, permiten que haya la participación de agentes de extranjeros. En el caso de México no está permitido por la ley, no forma parte del acuerdo, y esto hace ilegal el que en algún momento dado se hubiera dado una práctica como esa. Lo que sí tenemos con los Estados Unidos es este acuerdo, con apoyo de plataforma tecnológica, lo decía ayer el secretario de Gobernación, y efectivamente el personal que participó en la operación del sábado pasado fue personal de la Marina Armada de México y de la Procuraduría General de la República, en estricto apego a lo que nuestra ley señala. Se ha cuidado puntualmente lo que se llama jurídicamente en todas sus etapas, desde el principio hasta lo que falte, el llamado debido proceso, Eduardo. Así es, Pepe, hemos sido tremendamente escrupulosos en ello, porque no queremos que una falla en el procedimiento pueda ser aprovechada por los abogados de la defensa de los criminales para tener a estas personas en la calle. Lo vivimos en el pasado no muy lejano, este tipo de problemas, y nosotros en ese sentido hemos sido muy escrupulosos. Y aquí, si me permites, Pepe, quisiera subrayar un hecho. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha dado instrucciones al Gabinete de Seguridad de tener un estricto respeto a los derechos humanos. Esto, por primer lugar, por convicción del presidente en que los derechos humanos bajo cualquier circunstancia deben de respetarse, pero también para contribuir a la disminución de la violencia. Es decir, esto tendría un efecto práctico muy claro, que es, por un lado, el que el Estado se apegue al derecho, que no cometa abusos, evita generar entre los grupos delincuenciales estos ánimos de venganza sanguinaria que generalmente producen más violencia. Y por el otro lado, el efecto práctico es que se puede capturar con vida a estos criminales, y la información que ellos poseen y que nos pueden dar es muy importante para poder llegar a todas sus bandas, a otras personas que eventualmente pudieran haberlos protegido. En fin, que esto puede ayudarnos a disminuir sensiblemente la impunidad, que es otro de los mandatos que el presidente Peña Nieto ha dado. En lo que va del sexenio, déjame pasarme un poquito para atrás. Cuando el señor presidente de la República tomó posesión en diciembre del año 2012, inmediatamente ordenó una evaluación para saber cuáles eran los principales factores de violencia en el país. Y se llegó, por un lado, por ejemplo, a los 1000 polígonos, estas 1000 comunidades, barrios en donde hay mucha violencia, ya sea en la familia, en la escuela, en el barrio, en la calle, para poder entrar con los programas de prevención del delito y de reconstrucción del tejido social que nos ayudan en el mediano y el largo plazo a que no haya tanta violencia como la que hoy tenemos. Y por el otro lado, se identificaron a 122 personas, lo que hemos llamado nosotros objetivos prioritarios, que son aquellas personas delincuentes que están generando buena parte de la violencia que se vive en el país. En lo que va de la administración, en poco más de un año, hemos logrado detener o neutralizar a 75 de ellos, y en el 95% de los casos no se ha producido un solo disparo. Y esto se debe principalmente a que el presidente Enrique Peña Nieto ha instruido al Gabinete de Seguridad a privilegiar la inteligencia por arriba del legítimo uso de la fuerza del Estado. Con lo cual, ¿qué ha ocurrido? Al tener este tipo de operaciones, que son operaciones muy bien ejecutadas, como lo hemos visto con la Marina, con el Ejército, con la Policía Federal y desde luego
con la Procuraduría General de la República. Entonces se evitan estos, o se reducen, déjame decirlo así, se reducen sensiblemente los riesgos que hay de violencia ulterior a este tipo de detenciones. De manera que poco a poco se han ido obteniendo estos resultados, y esto, insisto, obedece a una plena coordinación entre autoridades y a privilegiar el uso de la inteligencia. Eduardo, permíteme preguntarte, ¿por qué hasta ahora Presidencia de la República no ha emitido un comunicado oficial que detalle la captura de Joaquín El Chapo Guzmán la mañana muy temprano de este reciente sábado pasado? Te lo pregunto de esta manera porque alrededor de la captura del Chapo ha circulado muchísima información, alguna de la cual es absolutamente fantasiosa, y tú sabes muy bien que en los procesos informativos no hay huecos, es decir, no hay vacíos. Esos vacíos se llenan incluso con chismes, con rumores, en la acción de redes sociales, en algunas ocasiones incluso con irresponsabilidad. ¿Por qué el gobierno no ha tenido la responsabilidad de emitir un comunicado preciso, detallado, de lo que se ha venido hablando de cómo se dio la captura del Chapo Guzmán, que a todo el mundo interesa, evidentemente? Por supuesto, creo, Pepe, que esta es una omisión en la que yo tengo algo de responsabilidad, y desde luego que la remediaré lo más pronto posible. Creo que tienes toda la razón, es muy importante que exista este comunicado, y me voy a abocar a hacerlo de inmediato. ¿Va a haber una respuesta, un desmentido oficial de Presidencia al New York Times por esta nota que comentábamos hace un rato de la supuesta detección del capo por agentes de la DEA, lo que publicó este periódico? Pues justamente es lo que estoy haciendo, lo hizo el secretario de Gobernación ayer, y no creo que esto esté orientado hacia un medio de comunicación. Creo que lo importante al final del camino es que la gente conozca la realidad y que conozca cuál es la posición del gobierno federal, lo que el secretario de Gobernación, como bien señalabas, hizo ayer y que hoy ratifico ante tu auditorio. Eduardo Sánchez, hemos mencionado con insistencia que no es explicable la operación, la actividad del Chapo Guzmán durante poquito más de 13 años siendo prófugo de la justicia. No es explicable esta actividad sin el apoyo, sin la acción de autoridades o funcionarios que hayan estado de manera perversa corrompidos por estas redes tejidas con el dinero del narcotráfico, etcétera. ¿Va a haber identificación, va a haber exhibición de funcionarios eventualmente coludidos con el Chapo, o bien de gente del mundo financiero que haya contribuido al lavado de los capitales que manejaba este hombre? El Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, decía hoy, creo que con absoluta razón, que esto es apenas el principio. La detención de Joaquín Guzmán nos abre la posibilidad de ahondar en investigaciones que desde luego vayan orientadas hacia donde tú lo dices. Y déjame precisar, por ejemplo, algunas cosas que los ciudadanos tenemos pendientes y que necesitarían algunas respuestas. Primero, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están los bienes? ¿Dónde está la riqueza de esta persona? ¿Y de qué manera, bajo qué circunstancias ha podido manejarla en la clandestinidad? Esa sería una primera pregunta que esta captura nos abre la posibilidad de poderla responder a partir de una investigación muy concienzuda, una investigación científica que tendrá que hacer la Procuraduría General de la República. El segundo tema es bajo qué circunstancias pudo mantenerse esta persona 13 años en libertad, y quiénes eventualmente, si esto es así, como se supone, quiénes estuvieron otorgándole protección para que pudiera eludir la acción de la justicia. Creo que eso es algo también que los ciudadanos tenemos derecho a saber, y que en el caso de que se demuestre y se identifique a las personas o a la persona que hayan incurrido en este tipo de acciones, pues entonces proceder conforme la ley penal establece en su caso. Y por último, bajo qué circunstancias han operado y operan sus cómplices, es decir, las personas que han colaborado con él en esta actividad delincuencial, pues también tienen que ser aprendidas, también tienen que ser llevadas ante los tribunales y también tienen que ser castigadas conforme a lo que establecen las leyes penales. ¿Habrá transparencia? ¿Hay compromiso presidencial por la transparencia? ¿Sabremos los nombres? ¿Conoceremos las personas? ¿O habrá digamos, justicia para los amigos, justicia y amistad, y para los enemigos justicia secas? Debe ser muy claro. Hay compromiso con la transparencia y hay instrucciones precisas para que se agoten las investigaciones y para que se llegue
a dilucidar exactamente qué es lo que sucedió en los temas que hace un momentito comentaba contigo. Te agradezco mucho, Eduardo Sánchez, la oportunidad de poder escuchar tu punto de vista como vocero presidencial. Al contrario, Pepe, siempre es un gusto platicar contigo y dirigir a tu auditorio. Igualmente, gracias, Eduardo. Muy hasta buenas pronto. Tardes. Buenas tardes. Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República. Prepara Presidencia un comunicado detallado y puntual de lo que hubo alrededor de la captura del Chapo Guzmán para evitar que haya tantos vacíos de información que se llenan luego a veces con rumores, muchos de ellos desde luego perversos. Permíteme una pausa, regresamos, hay más noticias. Sigamos chapoteando. A juicio de amparo. ¿Estás en tu juicio? ¿Vienes en tu juicio? Vengo muy en mi juicio, ya un poco enchapopotada, ¿eh? Estás enchapopotada en este chapocalipsis. En este, sí, en este Es qué envergadura, qué nota, qué impacto, qué retumbo tuvo en todo el mundo. Sí. Yo decía hoy en una comida que Enrique Peña Nieto se cayó para arriba, ¿no? Se cayó para arriba. Ahora vamos a ver, yo tengo una gran interrogante y desde luego que me parece, no hay un prietito en el arroz, vaya, y es difícil decir eso de una acción del Estado. Creo que fue una acción cuidada, medida, la comunicación. Ahorita escuchaba la entrevista que le hacías Eduardo Sánchez, pues uno extraña esa seriedad, la que le hizo y que nos pasaste un fragmento, Joaquín López Dóriga, a el procurador, en fin. Lo que vimos todos en la televisión prendidos el sábado, creo que realmente le salió ahora sí que bordada la operación. No estoy criticando nada de eso. Ahora me dices qué pasa con esto de Peña Nieto. Yo quisiera saber, no es una cuestión de amargura ni mucho menos, qué tanto va a impactar esto, ¿sí?, en la popularidad, más que en la popularidad, en el acuerdo con el presidente. El presidente ha venido cayendo en su aprobación. Hace un rato que no tenemos, yo extraño ya las encuestas de aprobación presidencial, no sé si te has fijado, no han salido, yo ya esperaba un par de ellas cuando menos, y ha venido pues a la baja, ¿sí? ¿Qué tanto esto le va a impactar al ciudadano? Hemos estado bombardeados de noticias, me imagino que si ahorita hiciera una encuesta preguntando, ¿está usted enterado de la captura? Me imagino que pues el 90% dirá que está enterado de la captura. Ahora, ¿qué tanto va a cambiar eso, la percepción sobre este gobierno, Pepe? Difícil de responder, es una pregunta tan compleja. Sí, ¿verdad? Yo, ¿por qué te ando preguntando? En cuestiones del amor, yo te diría, un galán conquistador, pues primero pega en el corazón para llegar a la cabeza. Pero en cuestiones de gobierno, yo creo que primero un gobernante tiene que pegar por el bolsillo. Sí. Me explico, darte satisfacción de que tu capital te rinda, tu salario tengas para el médico, los doctores, en fin, lo que quieras, sí, ¿no? Para medio vivir más o menos con aperturas, pero bien. Y luego entonces, si pasa por el bolsillo el mensaje del gobierno, podrá llegar a la razón. Bien. Ahora bien, pienso esto, si ahorita se hace una encuesta del presidente de la República sobre su popularidad, tal vez haya remontado esa tendencia adversa a la baja. Sin embargo, pensando por ejemplo en las elecciones, ahora sí el PRI ya la hizo y en 2015 va a ganar mayoría. No, espérate, porque la gente, hoy me lo decía alguien, la gente a la hora de votar no vota con la cabeza ni con los éxitos del presidente en materia del narcotráfico, etc. Dice, es la obligación del gobierno, ¿y por qué vamos a aplaudir lo que está bien hecho? Mejor vamos a criticar lo que está mal hecho. Ahora, yo quiero saber cómo me va económicamente, y si la economía va mal, yo voy a votar con la cartera. Bueno, eso a juicio de Pepe No, la que hace los juicios aquí eres tú, no me provoques. A juicio, no, yo voy a agregar estoy absolutamente de acuerdo lo del bolsillo, y bueno, pues ayer salió el INEGI con cifras bastante desesperanzadoras en términos de, bueno, la inflación ya se va a estabilizar ahora, pero en términos de empleo, ¿sí?, y en términos del PIB, y ya se está hablando de que van a recalcular a la baja el potencial crecimiento en el 2014. Pero me voy a ir del bolsillo, en la cual creo que tienes toda la razón, Pepe. Hay otra. Es poco probable que hayan guardado al Chapo y que lo procesen y que vuelva a la cárcel ahí sí para siempre, que esto disminuya la violencia.
la violencia en materia de crimen organizado, o sea, las matanzas entre ellos, y la violencia en términos de los delitos que nos afectan a todas nuestras radioescuchas, a ti, a mí, a nuestro equipo de productores, etcétera, que son el secuestro, la extorsión, etcétera, porque está más o menos documentado que no se dedicaba a esto el Chapo Guzmán, e incluso que en ciertas comunidades o en ciertas ciudades de Sinaloa inhibía ese tipo, prohibía ese tipo de delitos. Entonces, la violencia, si la violencia sigue su curso y la economía sigue su curso, que todavía no nos pega en los bolsillos, pues tendríamos que las dos preocupaciones principales de los ciudadanos, ¿sí?, seguirían con las mismas tendencias. Entonces, no se le puede pedir a la memoria, a la captura de El Chapo que esto vaya a mejorar. Simplemente lo apunto porque es un ángulo, ya casi no me dejaste nada, Pepe, después de esta cobertura informativa, entonces es un ángulo que podríamos analizar, ¿no? Ayer hablábamos con el secretario de Gobernación en este espacio. Varios medios lo hicieron, no somos los únicos, ni exclusivos, ni nada, tranquilo. Es la obligación del gobierno informar y la nuestra difundir esa información y confrontarla con las opiniones de otros. Correcto. Y punto, ese es el papel de un medio objetivo como este. Él nos decía algo que me pareció muy serio y lo dijo en un lenguaje muy sencillo. Tenemos que parar a estas organizaciones criminales. Punto. También seguiremos poniendo atención en los delitos que lastiman a la población, como el secuestro y la extorsión. El compromiso de este gobierno es resolver el tema de la inseguridad, bajar los índices delictivos y devolver la tranquilidad a los mexicanos. Eso sí es una prioridad. Sí es una prioridad. Y el nombre importante podrá ser el Chapo, podrá ser el Mayo Zambada en su momento, que son los que siguen en la lista, el Azul, Esparragosa, en fin. Esa es la obligación del gobierno, y qué bueno que lo logren, qué bueno que tengan éxito. Pero vamos, sí tenemos que reconocer el esfuerzo, sobre todo de los soldados, en este caso marinos, que arriesgan su vida en cumplimiento del deber por salvaguardar nuestra tranquilidad y capturar a los más malos. Pero en la misma entrevista, pero es obligación, claro, para eso se les paga. Y en la misma entrevista que tú me estás leyendo está separando los dos hechos, es el combate a los capos del crimen organizado y después el secuestro y etcétera. Que no sigan. Entonces corren por dos vías. Ahora, mencionabas tú hace un momentito las elecciones del 2015. La memoria, la memoria tiende a ser muy corta. Nos lo recordarán en campaña cuando llegue ese momento, pero pues sí, ya va a quedar como muy lejos el evento, ¿no? Ese es un ángulo que habría que analizar. Otro ángulo es el de las relaciones México-Estados Unidos, que también pues da pie todo lo que nos acabas de presentar, las entrevistas y las preguntas que le hacías tú en concreto a Eduardo Sánchez y el extracto de la de Osorio Chong. Bueno, pues ¿qué va a pasar con Estados Unidos? Se había criticado mucho esta idea de que si regresaba el PRI iba a querer volver a eso que laxamente llamamos la Pax Narca y que iba a negociar con los narcos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues este punto le sirve, aunque una golondrina no hace verano, pero como contraargumento de que sí están comprometidos, y eso pues le importa a el gobierno de Peña Nieto en su relación con Estados Unidos y en su imagen hacia México, ¿no? Por lo que declara el procurador Jesús Burillo Caram esta tarde en la entrevista que tuvo con Joaquín, yo percibo así en una primera lectura la idea de que es el encuentro telefónico que tuvo hoy con Eric Holder, el procurador de Estados Unidos, va en el sentido de, señores, ya nos ayudaron, ya nos prestaron sus drones, su tecnología, sus geolocalizadores, etcétera. Está bien. No participaron. Ustedes no vinieron aquí, está bien. Quedó muy claro, esto nos beneficia a ambos. Ahora tengan ustedes confianza en la confianza que nosotros tenemos en ustedes. Y déjenos dirimir nuestra controversia. Tenemos que trabajar y trabajar mucho desde el gobierno. ¿Por qué? Porque requerimos mucha información para evitar la reorganización del Cártel del Pacífico. Se va a quedar el Chapo en nuestro país y luego ya se verá. Eso es, yo creo, que el argumento que ha manejado. Instrucción presidencial. Primero nosotros vamos mano como corresponde, porque así como él se amparó para evitar una eventual extradición, el gobierno se está amparando con tenerlo a buen recaudo, aislado, con prohibición en el penal de ir ni siquiera a las zonas, digamos, de distracción o abiertas, tener el mínimo, cero contacto con los reos que están ahí internados y hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque la información que guarda este hombre es enorme. Y después habrá colaboración, seguramente permitirán que vengan de allá a preguntarle acá, etcétera. Pero primero aquí,
porque eso es muy importante. ¿Cómo se vería después de todo este esfuerzo y este alto riesgo el gobierno si mañana les dice, llévense al Chapo? Quedamos no como colaboradores, sino como subordinados. Así es, y no solamente, digo, desde luego quedaríamos como subordinados, y además mandaríamos, creo, Pepe, una señal de la debilidad de nuestras instituciones que no le conviene a ningún gobierno, y en particular al gobierno de México, que tiene estas relaciones tan intensas con los Estados Unidos. ¿Cómo decirle al mundo que un Estado como el Estado mexicano no es capaz de mantener en resguardo, hacer respetar la ley, ¿no? Pero vaya, que no se pele del penal. Pues ya, ¿no? Es que ya se fue una vez, la burla no era arisca. La hicieron. Pero vaya, a palos, ¿no? Puedes darte el lujo de extraditar y decir, y que se especule y que se diga, etcétera, sí, que no podemos, no somos capaces, no tenemos un sistema penitenciario capaz de mantener a el capo más buscado del mundo tras las rejas. Pero la segunda idea que me surge de esta reflexión interesante que haces, Pepe, es la información valiosa que tiene el Chapo. Creo que nos quedaremos tú, yo y todos los que nos escuchan ayunos de esa información. En primer lugar, porque la información que pueda soltar de los cárteles obviamente la van a utilizar para inteligencia, no para compartirla con nosotros y que hagamos nuestros sesudos análisis, ¿no? Y segundo, a mí me gustaría mucho como periodista o como formadora de opinión, conocer qué tipo de información tienen, no sobre los otros cárteles, Pepe, y los mercados de la droga, etcétera, sino de la penetración de nuestras estructuras políticas en el narcotráfico, ¿no? O por parte del narcotráfico. Cuando decimos a ver qué canta el Chapo, estamos pensando en los dos tipos de información: la información de inteligencia para pescar a otros líderes del crimen organizado, o para acercarnos a poder ir desmontando todas estas organizaciones criminales de menor envergadura que las del Chapo. Y la otra es la parte política, Pepe. El Chapo tiene que haber salido del penal, tiene que haberse mantenido escondido durante 12 años, etcétera, con la complacencia, con la ayuda, con la protección de autoridades. Y lo mismo vamos a decir y colaboraciones financieras que le lavaron su dinero, también que tiene la sociedad, en su centro la tierra del mundo empresarial. Así es. Y entonces creo que la información que le pudiera dar al gobierno mexicano de cómo penetran esas estructuras, qué tan penetradas están, etcétera, pues sería también una cuestión muy interesante para poder también comenzar a desmantelar ese flagelo de el sistema político mexicano, que no sabemos qué extensión tiene. Decimos, hay investigadores que dicen que hasta el 60% de los municipios, hay otros que dicen que el 30%, pero en fin, es muy difícil probar, pero que están penetradas, ¿no? Entonces, ¿qué información podrían brindar para ponerle fin a esta penetración? Te la pongo muy fácil. Si agarran, y de veras, si el gobierno cumple su obligación y su deber de garantizar nuestra tranquilidad en ese aspecto, yo no sé qué cárcel va a alcanzar para dar cabida a quienes tienen bueno, te lo pongo más fácil todavía. Yo no sé quién va a pagar la luz o quién va a cerrar la puerta, porque todos vamos a tener que acabar adentro. Bueno, no todos, exageré. Aquí seguiremos informando. Aquí seguiremos informando de quién cerró la puerta, si es que hay alguien que la cierra. Pero son esos dos tipos de información, ¿no? Nos hemos centrado últimamente más, porque era un hombre de negocios, del narcotráfico, etcétera, en la parte de la información sobre el crimen organizado. Pero esta otra, la política, sería muy interesante, pero me voy a quedar igual que tú con las ganas de saber ese tipo de interrogatorio, Pepe. El juicio de amparo de la doctora María Amparo Casar, como siempre en este espacio. Muchas gracias, doctora. A ti, Pepe. Gracias, buenas noches. Buenas noches ya. Sí, vamos a una pausa, regresamos, hay más información. Vamos a hablar con José Romero Apis. Él es abogado, experto en los temas del derecho, y nos va a decir, Romero Apis, la letra chiquita del tratado, del acuerdo bilateral de extradición entre México y Estados Unidos, porque hasta ahora en la Cancillería no quieren contestarnos ni el teléfono
para ponernos al director jurídico de Relaciones y que nos explique exactamente en qué términos está este acuerdo, porque una cosa es lo que diga el procurador, etcétera, y la parte política de la retención del Chapo para que primero suelte aquí la sopa y luego cante en otro lado, eso es una cosa, y otra es lo que diga el tratado que obliga a México, toda vez que hay tratados internacionales vinculantes con la conducta y la actuación de México, aparte de la intención política del presidente Peña Nieto y sus colaboradores. Así que vamos a hablar de este tema, sí. Creo que vale la pena, invito a que te quedes. Claro, hay que escuchar, es un magnífico abogado, lo leemos en Excelsior, compañero tuyo y mío, y es de lo más acertado e inteligente que... En esa materia, sí. Conoce el tema. Regresamos con usted en un momento. Gracias, doctora Casar. Buenas noches. Buenas noches. El presidente de la República estuvo en Michoacán, estuvo concretamente en Uruapan, lo acompañó todo el tiempo el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa. Se tenía agendada una reunión de, 40 minutos, una hora, cuando mucho de duración, pero no, nos informan directamente de Michoacán que fue incluso más. Es decir, que se fueron casi 2 horas, un poco más de 2 horas en lo que tuviera que hacer el presidente, porque estaba muy atento a todo lo que está sucediendo en el tema de Michoacán, sobre todo el tema de la Tierra Caliente. Habló de varias cosas el presidente de la República y entre otras dijo que no hay varita mágica para cambiar a Michoacán. Esto lo dijo claramente mi compañera Maru Rojas. En un momento más estará en contacto con usted y con nosotros para tenernos el detalle. También al mismo tiempo ha trascendido que grupos de autodefensa han llegado a Caleta de Campos y se enfilan en su marcha hacia el puerto clave estratégico de Lázaro Cárdenas, el puerto del Pacífico de México hacia Sudamérica más importante de este lado, pues del mapa. Vamos primero con Maru, ya estamos Maru contigo, te escuchamos, adelante. ¿Cómo estuvo la visita del presidente, que fue bastante más extensa de lo que estaba planeado en la agenda presidencial? Adelante. Sí, Pepe, y además hoy el presidente de la República, Enrique Peña, asegura que no regresa a Michoacán solo por la contingencia que en materia de seguridad ha estigmatizado incluso en el extranjero a esta entidad. Que aquí no se puede descuidar lo más importante, que es la población, que tenga espacios de crecimiento y desarrollo individual, de desarrollo social. Por ello, estuvo acompañado por primera ocasión del titular de la Comisión Federal de Electricidad para firmar el programa de electrificación para Michoacán 2014, en beneficio de 82 comunidades, con lo que 20,000 habitantes se suman al servicio de energía eléctrica. Aquí, Pepe, el presidente refrendó su compromiso para venir al menos 1 o 2 veces por mes. El objetivo, recuperar Michoacán, respaldando la creatividad e iniciativa de sus mujeres y hombres, que no hay soluciones de la noche a la mañana, pero sí garantiza esta recuperación, siempre y cuando, dijo, se facilite la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. Lo que sí hay es una voluntad firme, hay voluntad de parte del gobierno, del presidente de la República, que personalmente quiere estar con ustedes de manera regular, como lo quiero hacer en todo el país. Hay una firme y decidida voluntad para que vayamos transformando la realidad social de Michoacán, para que con ustedes, porque solo es posible con ustedes, vayamos generando las condiciones para un mejor desarrollo y para tener un mejor estado de Michoacán. Presente en el evento, también el gobernador de Michoacán aseguró que hoy más que nunca su gobierno está plenamente agradecido por la coordinación que tiene el secretario de Gobernación. Reconoce en el jefe de las instituciones, Enrique Peña, que ha reivindicado la legitimidad, la confiabilidad de las mismas, pero también la justicia del Estado de Mexicano. El comisionado de Seguridad que ha designado el presidente de la República en Michoacán, Alfredo Castillo, hizo un balance que no solamente se ha mejorado ya la situación de la entidad en materia de seguridad, también avances en educación, salud y en materia agrícola, pero sobre todo se contuvo, dijo, la violencia y se reestructuraron ya las instituciones de procuración de justicia. Hoy fue un evento que cambió el presidente los cuadrados programas que siempre se dan con el discurso del presidente municipal, del gabinete que le acompaña. Pidió a Rosario Robles hiciera un balance de qué es lo que se está haciendo en materia social en Michoacán. Ella habló de los comedores comunitarios, el presidente visitó algunos, en uno de ellos, uno de los indígenas purépechas le decía, usted es el presidente, pero el presidente de México, porque yo nunca había visto a uno, y también le decían las señoras que nunca habían tocado a uno, que lo dejaran apachurrarlo tantito. El presidente de la República repitió una y otra vez que algo que había aprendido en el vuelo de México a Michoacán es que el secretario de Gobernación le hizo hincapié que Chilchota se escribe con L, y así lo dejó claro varias veces, Pepe.
Bueno, se veía relajado el presidente, se le veía animado, como no lo veíamos, bueno, salvo la semana pasada cuando tuvo la cumbre del chorizo, perdón, la cumbre de Toluca, donde tú narraste puntualmente los hechos, la visita de Obama, Harper, etcétera. Más allá de esto, hoy se le vio muy animado, se le percibe, pues. Sí, incluso Eduardo Sánchez estaba haciendo la de director de cámaras, diciéndole a la gente de Sepropie que quería que filmara precisamente el momento en que el indígena se le acercaba, en que la señora lo abrazaba, en que el presidente se bajó del escenario, tomó el micrófono y uno a uno quiso saber el testimonio de si están funcionando o no las políticas sociales para los indígenas en Michoacán, que por cierto, esta zona purépecha de Chilchota, pues es una de las más importantes zonas indígenas del estado. Son 8 los municipios que tienen población netamente indígena, y subrayó el presidente, a partir de hoy, la canasta básica que les va a otorgar Liconza a través de sus distribuidoras va a tener también huevos. Y bueno, pues eso también arrancó las sonrisas de muchos, y la señora Crisanta, la que quería el apachurro con él, le dijo gracias por traernos su leche, y pues ya sabrás que los malpensados inmediatamente carcajeamos. Pues sí, y estando en Chilchota, pues más, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias, gracias querida Maru, que estés muy bien, te mando un beso. Buenas tardes. Buenas tardes, Maru Rojas, enviada especial de Grupo Fórmula Noticias, siguiendo de cerca esta gira del presidente, que le digo, por el entusiasmo, por lo que haya sido, se prolongó más, mucho más de lo que estaba agendado. Hablando de Michoacán, le comentaba hace un momento, autodefensas marchan rumbo al puerto de Lázaro Cárdenas, puerto estratégico. Leo Vigildo González, reportero de la agencia informativa Cuadratín, que dirige Paco García Davish, nos tiene todo el detalle de esta información. ¿Qué pasa, Leo Vigildo? Adelante, muy buenas noches. Buenas noches, bueno, comentarte, efectivamente, como tú ya lo comentas, los grupos de autodefensa siguen expandiéndose en territorio michoacano. El día de ayer por la noche lo hicieron en la comunidad de Cheranguerán, perteneciente al municipio de Uruapan, y afirmaron que en esta semana podrían tomar la cabecera municipal de Salvador Escalante, que es Santa Clara del Cobre, así como la comunidad de Siragüen, ya muy cerca de la capital michoacana. Comentarte que sigue el prospecto de llegar hasta el puerto de Lázaro Cárdenas, un puerto sumamente estratégico debido a la cantidad de mercancía que trasciende por este puerto. Y bueno, lo que más trasciende justamente es que se están acercando cada vez más a la segunda ciudad más importante de Michoacán, que es el municipio de Uruapan. Prácticamente ya está todo cercado y en cualquier momento podrían ingresar los grupos de autodefensa que operan en Michoacán, Pepe. Pues te agradezco la información, Leo Vigildo. Quedamos pues pendientes de cualquier suceso para tener informado a la audiencia de Grupo Fórmula. Seguimos pendientes, claro que sí. Muchas gracias, Leo Vigildo. Muy buenas tardes. Gracias a la agencia informativa Cuadratín de Paco García Davish por esta información especial. También le voy a informar que en otro asunto cayeron 26 secuestradores en 3 estados de la República Mexicana. Óscar Zúñiga, tú tienes la información en detalle. Te escuchamos. Adelante. Muy buenas noches. Así es, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y en distintos operativos realizados, tanto en el Estado de México, en el Distrito Federal y Tabasco, se logró la captura de 26 presuntos secuestradores por parte de la Policía Federal sin realizar un solo disparo, donde se pudieron liberar a 4 víctimas de secuestro. En el Estado de México se realizaron 2 operativos y se detuvieron a 11 presuntos delincuentes en los municipios de Atlautla, así como en Chimalhuacán, siendo trasladados a la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada. En Iztapalapa, en el Distrito Federal, agentes federales liberaron a una víctima de secuestro y detuvieron a 4 delincuentes, y 5 más fueron asegurados por secuestro en distintas zonas del Valle de México. Y en una acción distinta en el municipio de Cárdenas, Tabasco, los agentes federales, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia, detuvieron a 6 presuntos secuestradores y se rescataron a 2 víctimas. De inmediato fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para el combate de secuestros en aquella entidad. Pepe, el reporte. Te agradezco mucho la información, Óscar, y quedamos también pendientes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hagamos una pausa, regresamos con el maestro Leo Zuckerman, su análisis. En este espacio es la hora de opinar, ya es la hora de opinar. Con la audiencia de Grupo Fórmula. José Elías, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, querido amigo de tantos años. Me da mucho gusto platicar contigo y con tu muy importante auditorio. Pues ya casi 60 años de conocernos, bueno, un poco menos, pero 55 seguro. José, de la infancia, sí. José, dime por favor, ¿puede el Chapo Guzmán ser extraditado, sí o no? Te lo pregunto a ti que conoces los términos, quizá la letra chiquita del tratado bilateral de extradición entre México y Estados Unidos.
Bueno, pues sí podría con las siguientes circunstancias, Pepe. El tratado bilateral entre México y los Estados Unidos no obliga a los países requeridos, si al que tiene que extraditar, a extraditar a sus nacionales, como es el caso de Guzmán Loera, que es mexicano. Pero el presidente del país requerido puede, si lo desea, conceder gratuitamente, graciosamente, incluso sin ninguna explicación, la extradición de un mexicano. No ha sido lo usual en algunos regímenes políticos, ha sido otra la consideración. Aquí se implica otra cuestión de tipo legal, Pepe. Algunos mexicanos han sido extraditados hacia los Estados Unidos, pero no eran personas que estuvieran sentenciadas. Y Guzmán Loera no está bajo investigación, no está bajo proceso, sino ya está sentenciado. Por ejemplo, el caso de Arellano Félix, de Rafael Arellano Félix, que lo mandaron para allá. El caso de el que fue gobernador del estado de Quintana Roo. Sí, incluso de García Ábrego, ¿no? Mario Villanueva Madrid. Sí. El caso de Osiel Cárdenas Guillén. Son casos de personas que han sido extraditadas a solicitud estadounidense. ¿Por qué? ¿Porque no habían sido sentenciados? En parte por eso, porque no habían sido sentenciados, y en parte porque, repito, el tratado de extradición faculta a los presidentes a concederla de manera discrecional. ¿Y faculta al presidente a negarlo de manera discrecional? No tendrían incluso que negarlo, es decir, no están obligados a... Te lo pregunto, José, porque ha estado en la prensa estadounidense manifestándose incluso a través del vocero de la Casa Blanca, etcétera, señalando que Estados Unidos reclama a gritos al Chapo Guzmán. Ha habido mucha información en torno, y aquí en México el secretario de Gobernación ayer, hoy el Procurador General de la República, en fin, insisten, no, momento, primero el Chapo se queda aquí, informa lo que sabe, todo lo que sabe, que debe ser bastante, y luego ya veremos. Sí, yo creo que no están en lo correcto, sí, está en lo correcto. No es obligatorio extraditarlo. No es obligatorio por varias razones. Primero, porque primero tiene que cubrir sus causas aquí. En segundo lugar, porque hay formas de que pueda proceder otro país, entre ellos los Estados Unidos, a través de autoridades mexicanas, incluso para procesarlo. Tenemos no solo el tratado de extradición, sino tenemos el tratado de cooperación jurídica, que es un tratado muy elaborado, muy finamente, de alta tecnología jurídica, muy poco usado, donde ambos países pueden procesar a otras personas fuera del país. Eso es, podrían los americanos procesar si tienen algo contra Guzmán Loera en México, bajo autoridades mexicanas. Ahora, ¿podría darse el caso de que México pudiera someter a proceso al Chapo Guzmán? Hoy se le dictan 2 autos de formal prisión, libra un auto de formal prisión por el delito de narcotráfico vinculado con el comercio. Ese no se lo pudieron acreditar, porque la nota diría, libra el Chapo Guzmán narcodelito. No, pues sí lo libra, pero tiene otros, un rosario de delitos. Pero vamos, ya sujeto al proceso, pudiera ser que México dijera a Estados Unidos, bueno, yo ya lo estoy procesando, te lo mando para que lo acuses tú, le finques cargos, luego me lo regresas, paga aquí lo que debe y luego te lo retacho. Bueno, lo que pasa es que solamente pudiera, si se va a Estados Unidos, sigue corriendo su cuenta en México. Es decir, lo que esté preso en Estados Unidos se le abona a México, Si se queda 13 años en Estados Unidos, son 13 años como si hubiera estado en México. ¿Cabe en el caso del Chapo Guzmán la figura del testigo protegido en los Estados Unidos o incluso en México? En México
apenas estamos empezando con esa figura tan grotesca, de acuerdo con la reforma constitucional del 2008. Todavía no se ha aplicado en forma cabal. No creo que en este caso se opere, pero además, repito, se trata de una persona ya sentenciada. Podría caber para otros delitos por los que hoy se le dictó auto de formal prisión y por los que será sometido a proceso quizá en los próximos meses, ¿no? Sí, porque el caso de este individuo, él incluso tiene en su contra 2 órdenes de reaprehensión que ya se cumplieron a partir de la captura. Él había sido condenado, sentenciado, es la palabra correcta, a 20 años de prisión. Él se evade del penal de alta seguridad de Puente Grande, como haya sido, y quedó a deber 13 años de prisión. Tiene que regresar y tiene que cumplir esos 13 años, ¿o no? Tiene que cumplirlos, claro, Pepe. Es más, si no se hubiera evadido, hoy ya hubiera pagado, hoy estaría libre. Leo Zuckerman está aquí en la mesa, José, y quisiera hacerte una pregunta también. Desde luego, Leo, te saluda también el doctor José Elías Romero Apis. Gracias, Pepe, gracias. Buenas noches, José Elías. Querido Leo, un abrazo. Qué gusto saludarte, un abrazo para ti. Igualmente, José Elías. Oye, lo que no he escuchado, y se lo iba a comentar ahorita a Pepe, es que lo están acusando de varias cosas al Chapo Guzmán, pero no lo están acusado de haberse fugado del penal. Ese es un delito, quiero suponer, ¿no? O sea, le pueden echar más años por haberse fugado del penal de Puente Grande, o me equivoco. Fugarse no es delito, Pepe, Leo. Fugarse no es un derecho del interno. Bueno, se concede a todo acusado, a todo restringido de libertad, la posibilidad de recurrir a sus posibilidades, ¿verdad? A la fuga. Bueno, no está penado. Lo que puede estar penado, o lo que está penado, es si otros participan en su fuga. Y lo que está penado también, José Elías, es si se fuga con violencia, ¿no? O si él incita a otros a fugarse. Si se hubiera fugado con otros, si hubiera invitado a otros a fugarse, sí está penado. Pero como se fugó del penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001, no es delito. No para él. Habría que ver si es que alguien lo ayudó. ¿Quién lo ayudó? No sé si alguien lo ayudó o si se fugó solito, ¿eh? Tengo entendido, José, que en otros países el fugarse de un penal sí es penado, sí es un delito, ¿verdad? Claro, en otros países lo es, en México no. Qué cosa. Bueno, nos has dado una nota interesante, ¿no? Interesante, caray. José Elías Romero Apis, entonces, el Chapo Guzmán podría ser extraditado a Estados Unidos solo, de acuerdo con los términos del tratado bilateral, solo si el presidente de México de manera graciosa lo concede. Solamente, si de lo contrario no está obligado el Estado requerido, en este caso México, a concederle. Por más que allá patealen y griten y aleguen, no es finalmente el presidente de la República el hombre que tiene la decisión, como en una monarquía, ¿no? En otros términos, el tratado no opera en el caso de extradición de nacionales. No opera en el caso de extradición de nacionales, sí. Porque me estaba cortando de caballo el argentino, ¿te acuerdas? Sí. Se adquiere una responsabilidad, eso sí, la de juzgarlo por los delitos cometidos en otro país. Pero si allá están diciendo que tienen miedo de que el Chapo se les vuelva a escapar, bueno, claro, todo esto es mediático, pero vamos, no les falta un poco de razón. Bueno, a lo mejor hay miedo aquí mismo, ya se fue una vez y ya demostró él que el sistema no era tan infalible y que bueno, eso obliga a un sistema costoso de vigilancia. Yo creo que cuidar a este hombre cuesta mucho dinero para el erario, no solamente, no por lo que coma, desde luego, sino por vigilarlo. Entonces, bueno, yo creo que si alguien reclama a nuestros presos, sea los Estados Unidos o cualquier país, pues ojalá quisieran llevarse a 100,000 de nuestros presos, ¿no? Que no se lleven a uno y que nos liberen de una carga importante.
Pues José, te agradecemos mucho que nos hayas permitido esta consulta. Esto no es una burla. No, desde luego. Es desde luego un planteamiento jurídico y político importante, es decir, uno o muchos. Te agradezco, José Elías, toda esta información y la aclaración de estos puntos que estaban en la inquietud de muchos, están en la inquietud de muchos. Muchas gracias, Pepe. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Leo, un abrazo. Un abrazo, José, gracias. Gracias, es el doctor en Derecho José Elías Romero Apis. Me permite, hacemos una pausa y regresamos con el maestro Zuckerman, que ya está presente, ya lo notó usted, ¿no? Si no lo ha notado, pues aquí está. Pablo Escobar, pero más grande en peligrosidad. Me busca el gobierno en 5 continentes, dan varios millones para el que me encuentre. Nombre y apellido pa' qué mencionar, el que ya me ha visto si hay de imaginar. Del año 70 inicié mi carrera y en la actualidad sigo en la pelea. Fuerte las caídas en vida me ha dado, pero con el tiempo me he levantado. La muerte de Pico nadie la ha olvidado, pero con el tiempo cuentas se ajustaron. Han empezado a circular corridos y más corridos del Chapo Guzmán a partir de la captura espectacular del sábado por la mañana, espectacular por el impacto, no tanto por el operativo, porque finalmente por suerte no hubo bala. No, bueno, fue un operativo espectacular para las autoridades, ¿no? Desde luego el resultado. Bien, ¿no? Decíamos hace un rato que el presidente se cayó para arriba con esta noticia, pero vamos, han empezado, tienes otro, ¿verdad? Ricardo Muñoz, nuestro productor, han empezado, bueno, hay cantidad, hay como 5 o 6 ya detectados. Los más chingones del mundo, capturado en Mazatlán por un gobierno corrupto. En las noticias se mira que no se preocupa mucho. Ese compositor es zurdo, ¿no? Escribe con la izquierda, ¿no? ¿Qué pasó, Pepe? Pero es parte del folclore. Sí, claro. Que esto trae consigo caricaturas, cartones. Al rato van a vender la máscara del Chapo en las esquinas, ¿no? Ahora, tú decías que el presidente se cayó para arriba y tienes toda la razón. El presidente con esto gana un capital político importante. Yo creo que se va a ver reflejado en las encuestas. Pero me recuerda mucho a lo que le pasó al presidente Obama cuando en mayo, ya no me acuerdo de qué año, pero creo que fue 1 o 2 años antes de la elección, de su reelección, en el 2012, sí. Si no más recuerdo, ha de haber sido en mayo del 2010 cuando capturaron a Osama Bin Laden y lo mataron, desde luego. Tuvo un jalón brutal en su popularidad, pero le duró 2 meses, Pepe. Después de 2 meses, como la economía no jalaba en Estados Unidos, volvió a sus índices de popularidad que tenía antes. Entonces esto sí le sirve al presidente Peña Nieto, sin lugar a dudas, Pepe, pero al final del día, pues la gente lo que está preocupado es el tema económico, que por cierto ya tendremos oportunidad, creo, y tendremos la obligación de hablar de la economía que no acaba de despegar, Pepe. Si quieres lo platicamos el jueves, pero si te parece entramos lo hablábamos al tema. Ya hace un rato con María Amparo en ese punto, ¿no? Discutimos un poco sobre el tema, pero claro, profundizamos porque una cosa es la popularidad o impopularidad del presidente, pero tiene que ver mucho también cómo lo percibimos desde el punto de vista económico, político, jurídico, etcétera. Entonces, porque hablábamos de que si este golpe le va a servir a levantar la popularidad que tiene una franca tendencia a la baja. Bueno, pues te enseñaba hace un rato una gráfica que me mandó Ulises Beltrán, en donde se ve cómo la percepción de la economía va a la baja durante todo este sexenio prácticamente. Es negativa. Y cómo va subiendo el desacuerdo con la manera de gobernar del presidente Peña Nieto. O sea, hay una gran correlación entre la mala percepción de la economía y la mala percepción del presidente Peña Nieto, ¿no? Ahora, ¿esto le va a servir a Peña Nieto? Pues yo creo que sí. Yo creo que es un golpe buenísimo, no podemos menospreciar el tamaño de este golpe, de este prófugo de la justicia,
Increíble lo que nos dijo José Romero Apis. Sí, te quedas sorprendido igual que yo, ¿no? Sorprendidísimo, que no sea un delito fugarse de un penal, que no esté penado, que no es un delito. Me parece increíble eso, pero en fin. Ahora, en cuanto al Chapo, Pepe, fíjate que el día de hoy escribí un artículo en el periódico Excelsior, donde tú también colaboras, donde decía yo que al margen de ser un criminal despiadado, que no puede ser un ejemplo para nadie, el Chapo Guzmán, y tomando en cuenta que es eso, un delincuente, un criminal, quitando eso que es muy importante de decirlo, pues si quitamos la parte criminalística y delictiva del personaje, lo que nos encontramos pues es un gran empresario. Y me han tundido todo el día por andar diciendo esto de que es un gran empresario. Pues es que sí es un gran empresario. Pues porque dicen, no, que es que un gran empresario no debe de estar en un negocio ilegal. Pues sí, a lo mejor la gente tiene la razón, pero bueno, si tomamos en cuenta las operaciones, la capacidad, la ingenuidad, el talento de este personaje, es impresionante, Pepe. Me he metido para hacer el artículo, me metí a hacer investigación del tipo de cosas que hace el cartel de Sinaloa, de la cantidad de dinero que mueve. Se calcula en Estados Unidos que solamente ese cartel introduce alrededor de $3,000 millones al año de drogas de todo tipo, marihuana, cocaína, drogas sintéticas. Imagínate la cadena de distribución para meter $3,000 millones de productos, Pepe. Si me permites la comparación, ayer lo platicábamos aquí con la audiencia, lo compartimos con la audiencia, utilidades equivalentes a lo que genera Facebook. Ah, no, claro. Y a lo que figura, produce Amazon. Sí, no, bueno, a ver. O sea, para que veas el calibre, la envergadura, ¿no? Sí, no, estamos hablando $3,000 millones al año. Ventas. De ventas. Veto a saber ahí cuando los márgenes son muy altos, desde luego. Pero nada más imagínate la cadena de distribución que tiene que tener este individuo para pasar por mar, aire y por tierra esa cantidad de la infraestructura mercancía empresarial. Exactamente. Que es que hay que verlo también, no solamente con los ojos de la moralidad, sino con los ojos de la eficacia empresarial. Bueno, y este es un tipo que estudió hasta tercer año de primaria, que nació en Badiraguato, ni siquiera en Badiraguato, nació en una comunidad rural de La Tuna. Estudió hasta el tercer año de primaria. Desde los 15 años empezó a vender marihuana y fue creciendo, fue metiéndose luego primero en el cartel de Guadalajara, luego cuando cayó el cartel de Guadalajara él mismo fundó el cartel de Sinaloa. Y bueno, si ves cómo lo tratan me metí a ver lo que escriben nuestros vecinos, los Estados Unidos, acerca de este personaje, pues te encuentras historias increíbles como la de los túneles que tiene el cartel de Sinaloa. El último que encontraron, que era un túnel que iba de Tijuana a la Mesa de Otay en California, tenía la extensión de 6 canchas de fútbol. Estaba con aire acondicionado y con rieles. O sea, estamos hablando de obras no pequeñas. Este no es una narcotiendita, como te digo, es impresionante. Le puso un segundo piso al crimen. No, bueno, es que en términos de eficacia. Me puse a leer historias de peor que Pablo Escobar Gaviria en su tiempo. Ah, no, claro, ya, desde luego, en Estados Unidos. Que Pablo Escobar Gaviria a principios de los años 90 llegó a ser el narcotraficante colombiano más importante del mundo, sin duda. Sin lugar a dudas, lo superó. Lo consideran como, sin lugar a dudas, un narcotraficante con mucha más capacidad y que metió más, es el narcotraficante, así lo leí en varias publicaciones, que más ha metido drogas a Estados Unidos en su historia. Hay consideraciones en su historia, respecto al volumen que pudo haber introducido en su vida delincuencial. Calculan la cuarta parte de la droga que se consume en Estados Unidos de manera conservadora. 25%, exactamente. Otros dicen quizá un poco más. Bueno, está presente. Es decir, 25 kilos de cada 100 kilos de droga que hay en Estados Unidos son del Chapo. Según la DEA, tiene presencia el cártel de Sinaloa dirigido por el Chapo Guzmán en 200 ciudades de los Estados Unidos. Comenzando por Chicago. En Chicago ha sido nombrado el enemigo número 1 de la ciudad. El único título que había tenido ese título antes del Chapo Guzmán había sido Al Capone. Y lo que dicen los oficiales de la policía en Chicago es que ni comparación al daño que le ha hecho en materia de violencia y de drogas el Chapo Guzmán en Chicago, que lo que hizo el famoso y ya legendario Al Capone. No sé cuántos muertos le atribuyan
a Pablo Escobar Gaviria, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso del Chapo Guzmán se calcula involucramiento directo, órdenes directas para el asesinato de por lo menos 3,000 personas. Bueno, es que... Sin contar, vamos, los muertos que cayeron en el combate a las drogas y los combates entre los cárteles enemigos adversarios, que entre 2006 y 2010, leí ayer en el periódico... Entre 2 y 3,000, ¿no? No, estaban hablando de 20,000. Bueno... Imposible saberlo. Imposible saberlo, pero vinculados con el nexos con el Cártel del Pacífico. Bueno, hubo más. Es que mira, el problema de tener estos negocios es que, a diferencia de los negocios legales donde hay reglas y contratos, aquí no hay reglas y hay contratos, hay acuerdos de palabra, y si no le pagan, pues va y se remata y mata al que no le pagó, ¿no? No hacen falta los abogados, pues. No. Pues el mejor abogado es un arma. Exacto, es un AK-47. Un cuerno de chivo. Fíjate, te doy otros ejemplos. Los trucos que se encontraron para exportar drogas a Estados Unidos. Hay uno muy famoso de latas en Chile, ¿no? Sí. De latas con chile, ahí metían la droga. Pero ahora está el tema de los pepinos, de estos pepinos falsos. No, y los plátanos de mentiras. Los plátanos falsos y las sandías. Fíjate, hacían que las sandías las dejaban crecer, luego les inyectaban la droga y luego las dejaban crecer más. Entonces iban adentro unas cosas, Pepe, que cuando las lees dices, no es posible el talento empresarial de este hombre. Fíjate, cuando los hermanos Amezcua, que eran los líderes de las metanfetaminas en el cartel de Colima, se llamaba. Hermanos Valencia. Los Amezcua, que eran de Colima, cayeron, o sea, el gobierno los agarró. Rápidamente, el cartel que se apoderó de ese mercado en Estados Unidos fue el cartel de Sinaloa, que vio la oportunidad de meterse en el mercado de las metanfetaminas, utilizando ya la red que tenían para pasar la marihuana y la cocaína. Y entonces, pues, le metieron ahí un producto más, que fueron las metanfetaminas. Entonces, insisto, a mí me parece un criminal despiadado, no es un ejemplo para nadie, desde luego no puede admirarse, sino al revés. Hay que ver a este personaje con toda la... pues de una manera negativa, no tengo duda, pero si le quitas esa parte de delincuente y de criminal y le empiezas a ver el tamaño, el negocio, la escala de negocio, la escala de la distribución que tenía este hombre, que era el director general de esta empresa organizada, pues vas a ver un gran empresario. Y por cierto, Pepe, si le sumas que esto lo tenía que hacer en la ilegalidad, pues te das cuenta que este hombre, que estudió hasta terceros de primaria, pues es un tipo muy hábil, muy inteligente, que tiene una capacidad de liderazgo impresionante. Una forma de analizar las líneas que dirigen la conducta del Joaquín Guzmán Loera es el libro que escribió, entre otros, Anabel Hernández, que se llama Los Señores del Narco, y ahí narra el poder que llegó a tener el Chapo Guzmán en la prisión de Puente Grande, donde estuvo 8 años. Él era el director de la prisión. Bueno, es que... prácticamente, vamos, en los hechos, no en el papel, no, en los hechos. Él mandaba, quitaba, ponía, subía, bajaba, daba concesiones, le regalaba a los celadores que lo cuidaban lentes para su hijo que estaba con problemas visuales, en fin, tenía comprada a toda una prisión. Esa es la historia del Chapo Guzmán. Si tú ves la historia del Chapo Guzmán, cómo comienza él en Badiraguato, luego se va con su padre a Culiacán, cómo empieza a vender marihuana, cómo luego se mete al cártel de Guadalajara, cómo pues cada vez es muy bueno en estas relaciones, en hacer en la logística. Primero empezó a trabajar con el Güero Palma, luego desarrolló una gran relación con Félix Gallardo, empezó como el chofer de Félix Gallardo, luego lo subieron, ya era el encargado de las exportaciones de cocaína entre Colombia, México y Estados Unidos. Cuando cae el cartel de Jalisco, pues él dice, pues es mi turno, y se aprovecha y se asocia junto con el Mayo Zambada y hace su propio cártel. En fin, es un tipo que aprovecha las oportunidades, sin lugar a dudas, y que, bueno, pues será un criminal, será un gran delincuente, pero como los grandes delincuentes y criminales de la historia, incluyendo Al Capone, desde luego, pues es un tipo de una habilidad empresarial impresionante, Pepe. Lástima de verdad que tipos así
se gastan su energía empresarial en negocios como este. Si en México hubiera oportunidades de otro tipo, este tipo de gente tendría que ser exitoso, pero en los mercados legales, Pepe. Es una lástima, de verdad, que se haya derrochado ese talento empresarial de esa manera, ¿no? Qué desperdicio, ¿no? Pues, y bueno, y es un delincuente, yo no lo estoy justificando, es un criminal y me parece despreciable, que quede claro. Muchas gracias, Leo. Gracias, buenas noches. Leo Zuckerman, ya fue la hora de opinar. Vamos a una pausa, ahora es la hora de anunciar. Vamos a echar un vistazo a lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay varios hechos, hoy más protestas populares en Venezuela, que alertan al gobierno de Nicolás Maduro, y también el anuncio que hace Washington, quien expulsa a diplomáticos a las órdenes de Nicolás Maduro, el presidente. Primero vamos con Raquel Sánchez sobre las marchas y las protestas populares en Venezuela. Wilmer Carballo vivía en esta urbanización. Según denuncias de los habitantes, hasta ahí llegó un grupo de motorizados que amenazó a los residentes para que cesaran las protestas. Venezuela no es nada más los estudiantes, Venezuela somos cada uno de los que vivimos aquí. No podemos taparnos los ojos, no podemos cruzarnos de brazos. Carballo, hijo de español, salió a defender a sus vecinos y murió de un tiro en la cabeza. Hemos sido atacados por los chavistas, sí, de verdad. Han venido vandalismo con armas de fuego y han lanzado tiros, sí, desde ayer. También en Aragua, una persona murió esta mañana tras recibir un disparo en la cabeza en medio de ataques a comercios que se registran en el municipio Mario Briceño Iragorri. Esto es lo que sucede en Aragua, según el presidente Nicolás Maduro. Acabamos de capturar a un mercenario traído del Medio Oriente en el estado de Aragua. Le capturamos 11 teléfonos internacionales, planes violentos. Lo capturamos moviéndose en urbanizaciones de clase media alta. Y mientras miles de motorizados se movilizaban en Caracas para expresarle su respaldo al gobierno, en Táchira se vivían fuertes disturbios. Jimmy Vargas, de 33 años, murió tras recibir un impacto de perdigón en un ojo. Detonaciones iban, detonaciones venían, y este señor sale gravemente herido y muere después en el centro asistencial de la clínica San Sebastián. Varios dirigentes políticos de la región resultaron heridos. En Táchira se mantiene el paro del transporte público en los 29 municipios del estado. Y Caracas y otras ciudades enfrentan marchas y bloqueos. Mientras esto ocurre, en Washington el Departamento de Estado le niega la posibilidad de permanencia a diplomáticos venezolanos. Les retira, digamos, el permiso para estar, así sea en calidad de representantes legales del gobierno de Nicolás Maduro. Tony Cano tiene la información en detalle. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la expulsión de 3 diplomáticos de Venezuela en respuesta a medidas similares tomadas por el gobierno venezolano con 3 funcionarios de la embajada estadounidense en Caracas. Estados Unidos dio un plazo de 48 horas para que los 3 diplomáticos de Venezuela abandonen territorio estadounidense, indicó la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki. Con fecha 17 de febrero y de acuerdo con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el Departamento de Estado declaró a 3 funcionarios de la Embajada de Venezuela en Washington personas non gratas. A ellos se les dio un plazo de 48 horas para que abandonen Estados Unidos. Los 3 expulsados funcionarios de la embajada en Washington son los primeros secretarios Ignacio Luis Cajal Ábalos y Víctor Manuel Pisani, y el segundo secretario Marcos José García Figueredo. Hasta el momento el gobierno de Venezuela no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, destacó que la decisión de Estados Unidos de expulsar a 3 diplomáticos venezolanos sea una respuesta al anuncio del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de su interés de nombrar un embajador para Washington. Estamos haciendo esto público porque el mensaje fue enviado anoche, por lo que no está relacionado lo uno con lo otro. Esto es una respuesta a la acción tomada por el gobierno de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro
quien mantiene una retórica antiestadounidense, al igual que su antecesor. Expulsó la semana pasada a 3 funcionarios de la embajada estadounidense con acusaciones falsas de supuesto reclutamiento de estudiantes universitarios para liderar las protestas en su contra. Esto pasa en Venezuela. Aquí en México esta noche se está lanzando la convocatoria para quienes quieran o aspiren a dirigir el Partido Acción Nacional. La información después de corte.